Buenas tardes, hermanos, nuevamente bienvenidos. Eh, continuamos con nuestro estudio de Mateo, ¿verdad? Estamos estudiando paso a paso el sermón del monte. Quiero invitarlos a orar, hermanos, para que el Señor nos enseñe su palabra, ¿verdad? Oramos. Señor nuestro Dios, gracias le damos por sus bondades, gracias por estar con nosotros, gracias por sus bendiciones, gracias porque en Cristo Jesús tenemos paz con Dios, reconciliación, una nueva vida. Ayúdenos, Señor, esta tarde confesamos, Señor, que necesitamos su poder en nuestras vidas para vivir una vida que le agrade, su Espíritu Santo transformándonos, guiándonos a toda verdad, con su palabra. Ayúdenos y bendiga a cada familia, a cada miembro de nuestra iglesia. Señor, necesitamos ser guiados por su palabra y que sea esta la que nos transforme hasta el día de Jesucristo, como dice su palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, hermanos, el sermón del monte. Y como hemos visto todas estas semanas, es el rey, ¿verdad?, que vino a establecer su reino, que está estableciendo su reino y está hablando a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuáles las normas del reino, ¿verdad? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en estos momentos hemos estado viendo cómo Él ha ido haciendo este contraste, ¿verdad? Esta comparación entre lo que a ellos se les ha enseñado, ¿no? La tradición rabínica, la tradición religiosa, ¿verdad? Una vida de dependencia de las obras de la ley para que ellos de alguna manera sentirse, ¿verdad?, que Dios los aceptara. Pero encontramos que hay una gran diferencia, ¿verdad? Desde la perspectiva meramente humana, la tradición humana, la religión humana, incluyendo todo lo que el mundo, la Biblia dice, este sistema caído que la Biblia llama el mundo, ¿verdad?, y sus deseos, y el reino de Dios. Recordamos que está diciéndole a los discípulos, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra. Y ya vimos que se refiere, ¿no?, a que esta tierra que está corrompida, cada vez se corrompe más, necesita la sal para preservarse. Esa sal que sazona, que es tan útil y de gran valor, ¿verdad? Para preservar, ¿verdad? Para dar vida. Y ustedes son la luz del mundo, como esa ciudad que está en la cima de una montaña, que no se puede esconder, ¿verdad? La luz de Dios en su pueblo, el reino de Dios debe brillar en medio del mundo que está en oscuridad. Y hermanos, el impacto de la gente de Dios, de su pueblo en este mundo es algo enorme, no se puede esconder, como dijo el Señor, no se puede ocultar. Entonces, ya hemos visto, y si pensamos cómo debe vivir la gente de Dios, ¿qué ha dicho, no? Los mansos, ¿verdad? Los humildes, los pobres en espíritu, ¿verdad? Los misericordiosos, los que procuran la paz, ¿verdad? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los que son perseguidos. Entonces, todo esto, hermanos, y las correcciones que el Señor ha hecho a las falsas enseñanzas, o a las enseñanzas más bien equivocadas que ellos estaban recibiendo, les demostró que era un asunto interno, ¿verdad? El Señor quiere, ¿verdad?, que, como dice su palabra, estar en paz con los demás, que entre los hermanos haya reconciliación, ¿verdad? Haya pureza de mente y de corazón, ya lo vimos, haya verdad, ¿verdad? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Gente mansa, sencilla, que no diga ya me la pagarás, ¿verdad? Sino que se someta, ¿verdad?, a Dios.
Y ahora, hermanos, va la norma, si se puede decir, la suprema por la que deben andar los hijos de Dios. Hoy vamos a ver el amor que distingue a los hijos de Dios, ¿sí? El amor que distingue a los hijos de Dios. Y vamos a ver 3 puntos hoy, hermanos. Primero, lo que enseñaban los rabinos sobre el amor. Lo que Jesucristo explicó sobre el amor. Y en tercer lugar, la norma para los hijos de Dios. Y el Señor, ¿verdad? Por aquí en el versículo 43 que leyó la hermana hace rato, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, ¿verdad? En esta corta sección ya vieron que ya van 6 veces con esta, que el Señor está corrigiendo enseñanzas totalmente equivocadas, falsas, medias verdades, ¿verdad? Entonces, les vuelve a decir aquí, ¿verdad? Vamos a ver lo que enseñaban los rabinos, ¿verdad? Acerca del amor al prójimo. Ustedes han oído que se dijo, y la primera parte, hermanos, amarás a tu prójimo, esa parte, ¿verdad que sí está en la Biblia? ¿Verdad? Amarás a tu prójimo. Ese es un mandamiento de Dios, es bueno y santo. Y está bien claro enseñado en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico capítulo 19, versículo 18. Y por un tiempo no perdamos ahí en Levítico, porque vamos a regresar a ese capítulo 19 de Levítico. 19, capítulo 19, versículo 18. Y prestemos atención cómo dice, ¿verdad? Dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Verdad? En la Reina Valera dice, yo, Jehová. Ahí está hablando quién da esta ley. Jehová mismo, Jehová Dios, ¿verdad? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa era la verdad, lo que el Señor Dios dejó bien claro. Y verdad que no hay ambigüedad ahí, verdad que no hay un doble sentido en lo que el Señor mandó. Incluso cuando dice versículo 18, no te vengarás, ¿verdad? Que ya lo acabamos de ver hace 8 días, ¿verdad? Está hablando de con qué sencillez debe vivir el Hijo de Dios, ¿verdad? No resistir, dice, al que es malo. Hablando en cuestiones, ¿verdad? Personales, ¿verdad? Y antes, aquí en Levítico 19, versículo 17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. ¿Ya vieron qué tan claro es la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que no es la única vez donde el Señor estaba diciendo cómo debían vivir los hijos de Dios. Sin perder de Levítico, por favor, vamos a Deuteronomio capítulo 22. Los primeros 4 versículos. Dice así, no verás extraviado el buey de tu hermano, o sus ovejas sin que te ocupes de ellos, sin falta lo llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás. Así harás con su asno, y lo mismo harás con su vestido, así harás igualmente con cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú hayas. No te es permitido ignorarlos,
No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, sin ocuparte de ellos. Sin falta le ayudarás a levantarlos. Ese nada más es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué dice? Si tu hermano pierde, ¿verdad? Un animal de carga o una abeja, una bestia, un buey, lo vas a devolver, y si no lo ves, vas a cuidarlo hasta que él venga a buscarlo. Con cualquier cosa no te es permitido ignorarlo. Ven que la ley se ocupaba no solamente de la vida personal de una persona del pueblo de Dios, sino que cómo era la relación con sus mismos, ¿verdad? Con su prójimo, con su compatriota, con los hijos de su pueblo. Hasta ahí, ¿verdad? Que no hay dificultad, ¿verdad? Si vieras el buey de tu hermano extraviado, su oveja, lo llevarás. Y si no vive cerca tuyo, lo vas a cuidar. Hasta que lo busque, se lo devolverás. ¿Verdad que no es tan difícil? Ahora vamos a Éxodo, capítulo 23, versículo 45. Éxodo 23, versículo 45. Creo que tengo un error con mi cita, hermanos. A ver. No tiene 45. Ajá. Sí. Ajá, leyes diversas. No, pero es que mi cita está, no es. A ver. Bueno, aquí en Deuteronomio 22, 21, ¿no? Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Ven que acá está diciendo: al extranjero no maltratarás ni oprimirás. La ley, hermanos, se extendía no solamente a los hijos del pueblo de Israel, sino también a cómo tratar, ¿verdad?, al extranjero. Varias veces el Señor le dice a Israel: acuérdate que tú eras extranjero, tratarás bien al extranjero, ¿verdad? El versículo en Éxodo, voy a buscar la cita correcta, pero el Señor dice: si encontraras el buey de tu enemigo o su asno, no se lo devolverás si está extraviado. ¿Mande? Ah, excelente, muchísimas gracias, hermano. Éxodo 23, gracias. A ver, Éxodo 23. Ah, ahí está, ¿verdad? Éxodo, gracias, hermano, 23:4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. ¿Ven cómo la ley se extiende no solo a tu prójimo, no solo a tu hermano, no solo a tu pariente? ¿Qué dice? Si aún el buey de tu enemigo se extravía, se lo vas a devolver. Y si lo ves caído, el asno debajo, ¿verdad?, del que te aborrece, ¿no lo ayudarás a levantarse? ¿Se dan cuenta qué clara es la ley de Dios? No deja ambigüedad, está extendido hacia el prójimo, y esto prójimo, ¿no? Próximo, es lo más amplio posible. Ahora vamos en esto, cómo ellos malinterpretaban la enseñanza de la palabra de Dios, cómo la torcían. De 3 maneras la torcían. La primera, limitando quién era su prójimo. La segunda manera, quitándole una parte a la ley de Dios, y la tercera, añadiéndole tradiciones a la ley de Dios. La primera, limitando quién era su prójimo. Ya vimos, ¿verdad? Aún a tu enemigo vas a ayudar a levantarlo. A un enemigo vas a devolverle su animal extraviado. Y ahí en Levítico, ¿verdad? 19,
Vamos ¿verdad? A otra vez les digo, no perdamos Levítico 19, que yo ya lo perdí, pero vamos allá, porque de ahí parte la ley que el Señor nos está aclarando, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Levítico 19, versículo 34? Bueno, primero el 4, ¿no? No, ¿en cuál estábamos? El 18, ¿no? Ven que la ley dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que eso dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora más abajo, ahí en Levítico 19:34, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Lo que leíamos, fíjense, del 33 y 34. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. 34. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes. ¿Y qué? Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Vea que eso dice claramente la ley. La primera forma en la que ellos torcieron la ley de Dios era que limitaban quién era su prójimo. En esas famosas cuevas de Qumran, ¿verdad? Donde se encontraron varios manuscritos de la palabra de Dios, también encontraron reglamentos que ellos tenían. Y uno de ellos decía que ordenaban el amor por aquellos dentro de su propia comunidad. ¿Verdad? Ellos se llamaban el remanente, o ellos se llamaban el remanente fiel, los elegidos, y decían, nada más nosotros. Vamos a amar a nuestro propio grupo, vamos a amar solamente a los que son de nuestro linaje o nuestra familia. Pero la ley ordenaba amar al extranjero como a ellos mismos. Ahora, si recuerdan la parábola del buen samaritano, ¿verdad? ¿Cómo empezó la parábola del buen samaritano? Con una excusa. Vamos a Lucas 10:25. Miren, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Primero quería poner a prueba al Señor. Segundo, para justificarse, para no amar a los que salen fuera de su círculo, dijo, ¿pero quién es? Y el Señor le deja bien claro quién es, ¿verdad? Incluso la gente que ellos más despreciaban, ¿verdad? Entre ellos los samaritanos. De ahí la parábola del buen samaritano. Primera limitación que ellos, cómo torcían la palabra de Dios, ellos limitaban quién era su prójimo. Decían, nada más yo, nada más mi familia, nada más mi pueblo. Nada más, nada de extranjeros, nada de gentiles, menos los despreciables samaritanos, menos los romanos. Segundo, le quitaron a la ley de Dios. Oyeron que fue dicho, ¿verdad? Como dijo el Señor, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, ¿y qué le añadieron ellos? Odiarás a tu enemigo, aborrecerás a tu enemigo. Qué conveniente, ¿verdad? A ellos les encantaba lo que vimos hace 8 días, el ojo por ojo, diente por diente. Y la ley hablaba de justicia. El juez sí debía dar justicia justo entre dos pares. Pero cuando el Señor corrigió lo que ellos entendían, ojo por ojo, diente por diente, corrigió ese deseo maligno del corazón por venganza, ¿verdad? Me la hiciste, me la pagas. Así como me la hiciste, así me la vas a pagar. Y tan fácil era decir, como el Señor dijo, amarás a tu prójimo. Yo creo que mi prójimo nada más es mi pueblo. Claro, es lógico, entre comillas, vas a aborrecer a tu enemigo, ¿verdad? Qué fácil. Aborrécelo. Esa era la tradición que ellos se había torcido, ¿verdad? Fíjense,
Entonces ya vimos primero, quitaron como a ti mismo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo quitaron porque ofendía su orgullo, su justicia propia, su egoísmo. ¿Cómo podrían ellos pensar en cuidar de otra persona así como se cuidan a sí mismos? Así que no les gustó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo recortan. Amarás a tu prójimo, recorte, y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que le añadieron. Esa una añadidura es maligna, ¿verdad? Es diabólica, es perversa, ¿verdad? Tan fácil, es tan carnal, ¿verdad? Aborrecerás a tu enemigo. ¿Y quiénes eran los enemigos? Pues los que no eran sus compatriotas, los que no eran circuncidados, ¿verdad? Los samaritanos, los romanos, cualquiera que lo había ofendido, ¿verdad? O a los que lo odiaban. Les encantaba, como dice el Señor, amar a los que los amaban, saludar a los que los saludaban con respeto, ¿verdad? Pero que su pensamiento les dictaba odiar a aquellos que aborrecían. Y el Señor corrige esto, ¿verdad? El siguiente versículo, 44. Juan 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Verdad? El Señor está clarificando explicando lo que el mandamiento decía. El amor hacia el prójimo era tan amplio, incluía al prójimo. Y yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. El Señor de ningún modo anula la ley, ¿verdad? ¿Qué dijo? No vine para anular la ley, sino para cumplirla. Yo les digo, amen a sus enemigos. ¡Qué autoridad la del Señor! ¡Qué tremenda autoridad! Ellos cuando Él les decía, oyeron que dijeron a los antiguos, ¿verdad? Y ustedes, su ley les enseña, sus tradiciones les enseñan a hacer otras cosas, le añaden. O pueden jurar, ¿no? Con tal de que no jures por el nombre de Dios, puedes hacer lo que quieras. Puedes vengarte, así como te hicieron. Pero vemos que la ley de Dios, ¿verdad? Es más alta, ¿verdad? La norma de Dios es radical, hermanos. Cuando Él dijo, yo les digo, ya van 6 ejemplos. Ustedes les enseñaron esto, oyeron esto de su tradición rabínica, pero yo les digo, y esta es la 6ª vez que lo dice, yo es enfático, es decir, está hablando que Él tiene autoridad. Y seguramente cuando, vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, que dice que cuando terminó de hablar la gente se asombraba, porque Él sí hablaba con autoridad, no como los fariseos, ¿verdad? Vemos que Él tenía toda la autoridad de Dios, ¿verdad? Ya dijimos que Él, su dedo mismo escribió la ley de Dios, ¿verdad? Aunque ellos no, los que lo odiaban, rechazaban a eso, ¿verdad? Amen a sus enemigos es radical. Y ese amor, ¿verdad? Es el amor ágape, ¿verdad? Que ese amor que es de sacrificio, de entrega, sin reserva y sin importar si la otra persona te lo devuelve. Y qué máximo ejemplo dio el Señor, porque Él lo hizo, ¿verdad? Pero fíjense, a la carne es tan cómodo, ¿verdad? Nuestra humanidad caída, nuestra carnalidad, preferiríamos la ley rabínica de alguna manera a la carne, si lo dijéramos así. Claro, ojo por ojo, diente por diente. Lógico, diríamos, ¿verdad? O sí, amo a mi amigo, ¿verdad? A mi prójimo, aborrezco a mi enemigo, me gusta, pero no es la norma del reino de Dios, hermano. La norma del reino de Dios es radical. Y fíjense qué tan radical que cuando el Señor dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y Él es el que da ese máximo ejemplo. 1 Pedro 2, 21, 23 dice que Él, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿verdad? Cuando lo estaban maltratando, maldiciendo, golpeándolo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Pedro 2, 21, Él encomendaba la causa al que juzga
justamente al Padre. No respondía con maldición, no amenazaba. ¿Recuerdan? Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. John Stott escribió, parece que Jesús oró por sus atormentadores mientras los clavos de hierro le atravesaban las manos y los pies. Ahí en la cruz, ¿verdad, hermanos? Él estaba amando a sus enemigos verdaderamente y orando por los que lo perseguían. Eso nos dice también Isaías 53:12, habiendo él orado por los pecadores. Fíjense. Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice John Stott, si la cruel tortura de la crucifixión no pudo silenciar la oración del Señor por sus enemigos, ¿qué dolor, orgullo, prejuicio o pereza puede justificar que nuestras oraciones se silencien? Imagínense, el Señor amó a su prójimo, ¿verdad? A sus enemigos. En la cruz oraba por ellos y ni los clavos ni la tortura silenciaron su oración. Diría yo, ¿no? ¿Cómo es posible que la pereza, ¿verdad? El orgullo nuestro nos impida orar por nuestros enemigos? ¿Y qué da el Señor? Porque dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. El versículo 44, ¿verdad? Está hablando de que debe ser una nueva naturaleza, ¿verdad? Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de los impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ahí está recordando, ustedes son ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Ese no es un reino terrenal, ¿verdad? El mundo, ¿qué te dice? Desquítate, haz igual que te hicieron, ¿verdad? Responde de la misma manera, ¿verdad? Pero fíjense, el Señor, las normas del Señor, el responder como el Señor demanda, hermanos, prueba que somos hijos del Padre que está en los cielos, del reino de Dios. Se dan cuenta que debe haber una diferencia entre los hijos de este siglo, como dijo el Señor, y los hijos del reino. Porque, otra vez, ustedes son la sal, dijo el Señor. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Ya no sirve para nada, ¿no? Ustedes son la luz del mundo y esa luz no se puede esconder. Ustedes deben ser diferentes al resto del mundo. Y eso es lo que dice el Señor. El Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es lo que se llama, ¿verdad?, la gracia común de Dios, que Dios da a todos. Y eso es gracia porque la gente no merece, ¿verdad? No merecemos, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Dios, como dice el Señor, hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? O sea, está diciendo el Señor, ustedes no hagan distinción. Dios no hace distinción, no la hagan ustedes. Juan 13:35, así todos conocerán que son mis discípulos si se tuvieran amor unos con los otros, ¿verdad? Ven que está haciendo una gran diferencia. ¿Qué dice? Si amas a los que te aman, saludas a los que te saludan. ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿No hacen lo mismo los gentiles, los que no conocen a Dios? Cuando amamos solo a nuestros amigos, ¿verdad? La palabra es como dijo un comentarista, es en cierto sentido amarse a uno mismo. Amas a los que te aman, es egoísmo extendido, ¿verdad? Buscas de alguna manera algún beneficio. Jesús no aprueba eso.
La vida de la nueva humanidad, ¿verdad? El pueblo de Dios, el reino de Dios, se basa en el amor divino, que se niega a vengarse, venciendo el mal con el bien, como dice la palabra de Dios. Y ese es, finalizando, vamos cerrando con esto, esa es la norma, hermanos, para los hijos de Dios. ¿Cómo declara aquí? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre es perfecto. Humanamente, nuestro esfuerzo, hermanos, no nos alcanza, solos. A nuestra naturaleza caída no nos alcanza. Y la norma de Dios es de perfección. Veamos los fariseos y los religiosos, los escribas. Procuraban, ¿verdad?, seguir sus tradiciones, ¿verdad?, a la par de la ley de Dios. Miles, cientos de reglamentos, desde cómo debían vestirse, cómo debían comportarse, cómo debían responder, qué era trabajar o no trabajar, qué era en el día de reposo. Hermanos, estaban tan ocupados en su apariencia externa, en su cumplimiento ritual, que olvidaron o dejaron a un lado lo importante, lo esencial. El primer y gran mandamiento, ¿verdad? Y el segundo, que es semejante: amar a Dios, de modo que estuvieran dispuestos a negarse a sí mismos y buscar su justicia en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ellos decían: es mi justicia, qué bueno que no soy como este miserable cobrador de impuestos, ¿verdad? Se justificaban a sí mismos. ¿Qué dijo el Señor? Si su justicia no es más alta que eso, no van a entrar al reino de los cielos. La norma de Dios es de perfección, hermanos. La justicia de Dios es una justicia perfecta, imposible a nuestro propio poder. Y pues, ¿cómo Dios exige eso que es imposible para nosotros? ¿Por qué lo exige? Mateo 19:26, allá adelantito, es decir, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Tú no puedes, es imposible, pero Dios sí puede hacerlo a través de ti. Dios te da el poder para cumplir lo que Él pide, ¿verdad? Si quieres, como los fariseos, ser justo por tus esfuerzos, tendrías que toda tu vida haber cumplido con toda la ley. Dice Santiago, no haber roto ni siquiera un punto. Pero ¿sabes qué? No puedes. Y el Señor dijo, si no pasas la justicia del techo de los fariseos, que eran muy estrictos, no te alcanza, no vas a entrar al reino de Dios. O sea, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios, todos fuera humanamente, porque nos gusta la tradición humana, nos gusta la ley que dice, véngate, ojo por ojo, diente por diente, sí. Ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. No somos mejores, ¿verdad?, que los fariseos. Vamos concluyendo, ¿verdad? Romanos 3:21 al 22. Y vayamos quedándonos ahí en Romanos, ¿verdad? Para no ir perdiendo Romanos. Perdón, es que estoy aquí. 3:20, ¿verdad? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron y no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la norma de perfección de Dios, de justicia que Dios demanda. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si la ley
no nos puede justificar. Aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia, que habló, ¿verdad?, por los profetas y la ley. Esta justicia de Dios, ¿cómo viene? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, ¿verdad? Y ahí es, hermanos, el Evangelio. Venemos delante del Señor. Señor, no me conformo a tu ley porque no puedo humanamente. Tu ley es buena, santa, agradable, pero yo soy vendido al pecado. No me alcanza mi justicia. Me amo a mí mismo. Y por eso ahora el Señor nos llama a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y venimos delante del Señor. Señor, no me alcanza. Jamás me va a alcanzar. Estoy en bancarrota espiritual. Pero Él nos manda a orar. Perdónanos nuestras ofensas. ¿Verdad? Venimos al Señor. Venimos buscando que Él nos limpie, nos renueve, nos perfeccione. Filipenses 1:6, ¿verdad? Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará, ¿verdad? No está diciendo en estos momentos vas a ser perfecto, pero el Señor va a ir perfeccionando su obra y tú también vas a perseguir, ¿verdad?, esa justicia que Dios demanda, ¿verdad? Porque ahí entra esa confusión. Unos hermanos, falsas doctrinas han dicho, si Dios dijo, sean perfectos, entonces yo sí en esta tierra puedo ser perfecto y nadie hay perfecto como yo. Hay sectas, hay falsas enseñanzas que dicen eso. Nosotros somos los perfectos, nosotros somos el remanente, nadie es igual a nosotros. Pero fíjense, qué aberración, ¿verdad? En cambio, el Hijo de Dios sabe que no alcanza la justicia de Dios, pero viene al Señor. Viene en humildad, viene manso, ¿verdad? Ven que ella se va juntando todo el sermón del monte. Viene en mansedumbre, viene en pureza, viene deseando buscar a Dios, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Buscar al Señor. Decir, Señor, no vengo, no me alcanza. Pero yo creo que Jesucristo, ¿verdad?, es mi justicia perfecta. Y es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Jehová, justicia nuestra. Él sí puede, ¿verdad? Nosotros no. Pero eso no significa que los hijos de Dios no van a buscar andar en la palabra de Dios. Pero ahora van a hacerlo por amor a Dios, por obediencia a Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia, que el Señor te da el poder. Fíjense que cuando el Señor dice esto, ¿verdad? Ahí donde lo leímos, a 5, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto, es mirando la perfección de Dios, ¿verdad? Que es total, que es completa, que no, ¿verdad? Se le puede agregar nada, pero ¿qué dice? Ustedes vayan hacia allá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Filipenses, ¿verdad? 3. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mirada apropiada es a la justicia y el amor de Dios que no cambia, la perfección de Dios que no cambia. Y nosotros vamos siendo transformados por su poder, por el poder de su palabra. Entonces ahí, hermanos, va concluyendo, ¿verdad? Con eso. Nos está diciendo, humanamente, carnalmente no nos alcanza, pero Él es la justicia perfecta de Dios porque Él vino a cumplir la ley de Dios. Él es el único que ha podido. Ahora nos manda a ver nuestras vidas y ciertamente encontramos que no vivimos en todo tiempo amando a Dios, que batallamos por amar a nuestros semejantes. El Señor nos invita a venir a Él, como en las bienaventuranzas.
dichosos, ¿verdad? Como el primero que dice, los pobres del Espíritu, Señor, no me alcanza, ¿verdad? Pero vengo delante de su presencia para que perdone mi ofensa, mi falta de amor, buscando ser transformado por su poder, siguiendo la voluntad de su palabra, hermanos. Y Él quiere, hermanos, y Él hará ese trabajo en nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, no se trata de justicia propia. No caigamos en extremos. Un extremo, volvernos legalistas, ¿no? Es decir, no, es que yo hago el máximo esfuerzo, ¿no? Yo estoy hasta acá, ganándote, buscando tu propia justicia. El otro extremo, decir, bueno, Dios ya hizo todo, ya lo compró todo, ya me salvó, puedo vivir como Pepe le gana. No, cuidado, ¿verdad? Eso, hermanos, vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias le damos por su palabra, gracias porque es aliento para nosotros, es corrección. Su palabra dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y es verdad, Señor, que cuando nos olvidamos y nos distanciamos, no vivimos de acuerdo a su plan, a sus propósitos. Pero venimos este día reconociendo nuestra necesidad, Señor. Nuestra situación de pobreza no nos alcanza, nuestra justicia. Pero, Señor, venimos y pedimos, Señor, que su palabra nos corrija, que su Espíritu nos siga transformando. Queremos ser hijos obedientes.